Gracias nuevamente por la sintonía. Vamos entonces a estar viendo ahora el segmento correspondiente al módulo 4 de la epístola a los Gálatas. Ya hemos visto una introducción a la vida del autor, el apóstol Pablo. Ya hemos visto sus primeras cartas a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver qué pasó durante el tercer viaje misionero de Pablo, que ahora él escribe a los Gálatas. Y con esto vamos a introducir un repaso del primer viaje misionero. Recuérdense que él va de Antioquía a Chipre, sigue a Pisidia, a Perge de Pisidia y de Panfilia, pero entonces ahí es donde en Perge se devuelve Juan Marcos y él sigue Antioquía, Iconio, Listra y Derbe y funda las iglesias de Galacia. Eso es el primer viaje. En el segundo viaje, Bernabé se queda para viajar solo para Chipre con Juan Marcos, pero Pablo se va entonces por tierra, por el norte y oeste, recorriendo todo el sur de Turquía, esas ciudades de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Frigia y de Pisidia, esa zona ahí donde estaban las iglesias de Galacia. Él repasa esas iglesias y se lleva consigo a Timoteo y llegan hasta Troas, que esto está al noroeste de Turquía. Y ahí ve la visión del varón macedonio para pasar entonces a Filipos. Entonces ahí se funda la iglesia de los filipenses, la de los tesalonicenses, la de la Berea, luego llega a Atenas donde predica en el Areópago, luego entonces llega a Corinto y desde Corinto entonces pasa con Aquila y Priscila y los deja en Éfeso, en una iglesia que acaban de fundar en Éfeso, y Pablo entonces regresa desde su segundo viaje misionero. Y ahí entonces luego parte al tercer viaje misionero, que es el que nos ocupa a nosotros ahora. El tercer viaje misionero, Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia, esto es Frigia, Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso, donde ocurre este incidente con unos plateros. Los plateros son los que fabrican figuras de plata y ellos hacían como una figura en honor a la diosa Diana de los Efesios. Y ahí es donde hay un tumulto. Eso fue ya cuando llegaron a Éfeso en ese momento. Entonces, desde Éfeso, Pablo fue a Filipo, fue también a Corinto y de regreso Pablo tomó un barco por toda la costa desde Troas a Asón, Mitelene, en las islas de Lesbos, Mileto, Rodas, Pátara y finalmente hace un recorrido marítimo más largo hasta Tiro, pasando al sur después por Ptolemaida y Cesarea hasta llegar a Jerusalén. O sea que ese fue el viaje, lo pueden ver en sus mapas. O sea que él recorre las iglesias de Galacia. El Espíritu le impide predicar en Asia Menor. En Éfeso es donde él tiene el centro de operaciones y predica por 3 meses en la sinagoga y 2 años en la casa de Tiranno. Y ahí es donde pasa el incidente con Diana de los Efesios. Y desde Éfeso es donde se supone que él escribe la carta a los Gálatas. Los corintios le escriben a él, es interesante, estando él ahí, y Pablo le contesta su primera carta a los corintios. Pablo envía a Tito a Corinto y luego entonces se verían ellos en Troas. Tito no aparece en Troas. Pablo va entonces a Macedonia y en Filipos se reúne con Timoteo y Erasto. Y luego entonces en Corintio escribe desde allí en su tercer viaje misionero a Roma. Todo esto lo vamos a ver más despacio. Pero vamos entonces a concentrarnos en lo que pasó en la iglesia, de los Gálatas. Recuérdense que los Gálatas es una región, tienen diferentes ciudades, no es una sola iglesia, sino que habían varias iglesias, pero todas estas personas eran judíos que se habían convertido y tenían un problema de que ahora ellos entendían que aparte de ellos creer en Cristo, ellos debían obedecer la ley con el fin de que Dios estuviera en justicia con ellos, que estuviera bien, que estuviera contento. O sea que el orden de los Gálatas era, primero tú crees en Cristo, y eso está bien, y en segundo lugar, ahora que tú crees en Cristo, debes obedecer la ley lo mejor que puedas, y entonces cuando tú hagas eso, Dios te va a aceptar, Dios va a estar contento contigo.
Pero Pablo explica que eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio, eso es un legalismo, es justicia propia. Tú quieres justificarte delante de Dios, tú dices que tú crees en Cristo, pero tú tienes que hacer tu parte para que Dios esté contento contigo. Y entonces lo que dice, no, el orden no es ese, el orden es tú crees en Cristo y en segundo lugar ya eres completamente aceptado delante de Dios. Y en tercer lugar ahora, como consecuencia de eso, eres libre para obedecer a Dios porque ya Él preparó las buenas obras de antemano para que tú anduvieses en ellas. Pero todas tus obras están tiznadas con el pecado porque tú eres un hombre al mismo tiempo justificado y al mismo tiempo eres un pecador. Mientras estemos en este cuerpo de muerte. Entonces el Espíritu opera en ti, obra en ti, pero no debes andar por la letra de la ley, porque el que quiere vivir por la letra de la ley será condenado y está bajo maldición. Esa es la idea que les transmite a los Gálatas. ¿Cómo podemos resumir eso? Bueno, Gálatas es simplemente una defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. La defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y en esto, Gálatas y la epístola a los romanos desarrollan un tema común, aunque Romanos es más extensa y tiene más temas, pero Gálatas y Romanos desarrollan el tema de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. En Gálatas, Pablo defiende su autoridad como apóstol en los primeros 2 capítulos, ya que de nuevo, al igual que pasó en Corinto y al igual que pasaba en otros lugares, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía, desacreditando a Pablo. Decían, miren, Pablo, eso es un mercader, es un hombre que habla muy bonito, pero Pablo no es ni siquiera un apóstol. Además, Pablo te manda que no guardes la ley de Moisés. Eso no puede estar bien, porque toda la Escritura habla de que esos son ceremonias y mandamientos perpetuos y que debemos continuar con ellos. Ellos decían eso y desacreditaban a Pablo. Y por eso Pablo, los primeros 2 capítulos de Gálatas, tiene que hacer una vindicación, una defensa de su propio ministerio. De decir, yo soy un apóstol no de hombres ni por hombres, sino que Jesucristo fue el que me encomendó esta misión. Pero Pablo explica en Gálatas también la justificación por la fe de manera teológica en el capítulo 3 y en el capítulo 4, y explica el sentido práctico de la justificación, cómo la justificación transforma tu carácter y te hace obrar conforme al fruto del Espíritu, capítulo 5 y capítulo 6. Así que hay una gran similitud, de nuevo, entre la epístola de Gálatas y la epístola a los romanos. Por ejemplo, la incapacidad de que la ley te salve y que la ley te justifique, eso está dicho en los 2 epístolas. Por ejemplo, si vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 16, miren lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está demasiado claro, ¿verdad? Eso lo dijo en Gálatas. Pero si vamos por ejemplo por un momento a Romanos, en Romanos 3:20, él dice exactamente lo mismo. Solamente voy a buscar este texto de Romanos para que vean la comparación de cómo se parece tanto al lenguaje de Gálatas. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Pablo, ¿no? ¿La ley para qué sirve? Para hacerte conocido que tú eres un pecador. La ley sirve para eso, para matarte, para que te des cuenta de que tú eres un gran pecador, pero que Cristo es el gran justificador, el gran salvador. Entonces hay una similitud. La incapacidad, la ley no puede. La ley te puede mostrar qué es la justicia, pero no te la puede dar. Solamente la
obediencia activa de Cristo es la que te da. Cristo obedeció activamente, cumplió perfectamente la ley, y el Evangelio es esa buena noticia de que Dios revela desde el cielo su justicia. ¿Y quién es su justicia? Su justicia es Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, tanto en Gálatas como en Romanos vemos el mensaje de que la muerte del creyente a la ley, nosotros estamos muertos a la ley. O sea que ya no tenemos que, gloria al Señor, seguir la letra de la ley para tratar de ser salvo, porque nadie puede ser salvo por eso. También, tanto en Gálatas como en Romanos, Pablo habla de la justificación de Abraham por la fe. Es decir, dice, miren, pero es que Abraham, cuando Abraham fue justificado, la ley ni siquiera se había dado. O sea, Abraham fue 400 años antes que la ley de Moisés. Y a Abraham se le dijo que tenía que circuncidarse, pero Abraham fue salvo en Génesis capítulo 15 y la circuncisión se la aplicó en Génesis 17. O sea que antes de la circuncisión, la circuncisión simplemente fue una señal de lo que ya había ocurrido en el corazón de Abraham. El corazón de Abraham había sido circuncidado. Dice, la fe le fue contada por justicia. Y lo dice tanto en Gálatas como también en Romanos. Cuando Pablo dice, el justo vivirá por la fe, ese texto todo el mundo lo conoce de Romanos, ¿verdad? Pero fíjese aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está citando obviamente al profeta Oseas, pero la idea es que él lo cita tanto en Gálatas como también en Romanos. Y también habla de la importancia de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Lo habla en Gálatas capítulo 5, 17 y también en Romanos capítulo 7. Y la importancia de que los creyentes sobrelleven los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, lo que podemos comparar con Romanos capítulo 15. O sea que hay una gran similitud entre la obra de la justicia de Dios en nosotros, justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, pero cómo la justificación de Dios te transforma. Cuando tú tienes la gracia de Dios, tú no puedes quedarte callado, tú no puedes dejar de obrar. El que pregunta, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente es porque probablemente no tiene la gracia de Dios, porque el que la tiene, antes de preguntarse, ya está haciendo, porque son obras hechas en Cristo, movido por el Espíritu. Bien, entonces, autor, lugar y fecha de la Escritura. Evidentemente, esta carta la escribió el apóstol Pablo, porque dice en el primer versículo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que inmediatamente dice que fue Pablo. Lugar, bueno, posiblemente él lo hizo desde Éfeso, en su tercer viaje misionero. Aquí vemos que en Hechos capítulo 18, versículo 23, dice que después de estar allí en Éfeso algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y en Gálatas 1, 6 y 7 dice lo siguiente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Él estaba en ese tiempo ya sorprendido porque él estaba predicándoles el evangelio. Y dice, pero ¿cómo va a ser si ustedes ya recibieron el evangelio? Entonces se cree que fue durante ese tercer viaje misionero cuando él estaba en Éfeso. Y si fue así, la fecha entonces fue alrededor del año 58 después de Cristo. ¿Con qué propósito escribe Pablo a los Gálatas? Bueno, Pablo primero tiene que defender su mensaje y apostolado, recordando que fue el mismo Jesucristo quien les reveló la doctrina directamente a él, y lo puso, lo nombró, lo encomendó como un apóstol. Así que Pablo escribe también para combatir una herejía judaizante que desacreditaba al apóstol Pablo, pero también desacreditaba al evangelio. Ellos decían que para una persona ser salva necesitaba circuncidarse y necesitaba guardar la ley de Moisés.
Otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, había que guardar la ley para entonces nosotros mismos efectuar en nosotros un proceso de santificación. Pero para defender el evangelio de la sola gracia de Dios, en solo Cristo, Pablo decía que somos justificados por la fe de Jesucristo aparte de la ley. Ya vimos los textos, pero también, eso es importante, porque muchos confunden eso. Algunos creen que nosotros somos los que nos santificamos. Es que ya nosotros hemos sido santificados y como fruto del Espíritu nosotros andamos en ese proceso de santificación. Pero no es que usted hace algo especial que lo va a santificar más o menos delante de Dios. Entonces dice él, esto lo aclara en Gálatas capítulo 3. Él dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes, los Gálatas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios ustedes son? Habiendo entonces comenzado por el Espíritu, oyendo por el Espíritu, ahora ustedes van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Un argumento bien poderoso. Él dice, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ustedes creyeron porque yo les cité la ley y les dije, miren, hay que hacer esto. O ustedes creyeron por fe, cuando ustedes recibieron la buena noticia de lo que ya Dios hizo en ustedes. Entonces, tan necios ustedes son que comenzaron por la fe y ahora resulta que para santificarse ustedes tienen que seguir la ley. No, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, como tenemos esa buena noticia, ahora nosotros sabemos que somos liberados, santificados y liberados en Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis, es la idea, los deseos de la carne. Entonces dice Gálatas capítulo 5 del 1 al 6, fíjense esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si tú te circuncidas, entonces estás obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis aquellos que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ustedes han oído eso, que la persona cayó de la gracia. ¿Qué hay que hacer para caer de la gracia? Simplemente desligarte de Cristo y tratar de justificarte por la ley. O sea, cuando tú crees que tú por hacer las cosas que tú haces, porque tú estudias en el seminario, porque tú lees tu Biblia, porque tú haces buenas obras, eso es lo que te justifica, eso es lo que te hace quedar bien delante de Dios. Dice, eso significa caer de la gracia. Tú estás diciéndole a Dios, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, pero déjame, yo lo sigo de aquí, yo lo sigo solo. Dice Pablo en el 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿por qué tú obras? ¿Tú obras para tú impresionar a Dios? No, porque ya la justificación te dio paz con Dios. Ya verticalmente tú estás en paz, pero tú obras horizontalmente por la fe que obra por el amor. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Ahora tú eres libre, porque ya Cristo pagó. Ahora tú eres libre para actuar. Y por eso debemos entonces llevar nuestras cargas los unos a los otros por amor. Bien. ¿Qué dice entonces en cuanto al contenido de la epístola? El resumen de esto. Bueno, la epístola se puede dividir en 3 secciones. Son 6 capítulos. Usted puede decir 2 y 2. Los primeros 2 capítulos, el origen del Evangelio. Los próximos 2 capítulos, la defensa del Evangelio. Y los próximos 2 capítulos, la aplicación del Evangelio. Origen, defensa y aplicación del Evangelio. El origen del Evangelio. El Evangelio es de origen divino. El Evangelio no es un invento del hombre. Fue una revelación de Dios mismo que Él... O sea, acuérdense lo que decía Pablo en Romanos.
la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pero la buena noticia es que Él revela con Jesucristo. Jesucristo es quien revela la gloria de Dios. Jesucristo es la revelación de la buena noticia diciendo, yo soy la justicia que tú no tienes. Dios nos da en Cristo la justicia que necesitamos. Es un origen completamente divino. Dios desde antes de la fundación del mundo diseñó eso así. Es el origen. La defensa es, ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque tanto la escritura del Antiguo Testamento como la vida, la experiencia y la historia pasada dan testimonio de la veracidad del Evangelio. ¿Cómo así? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que estaba apuntando hacia esa esperanza del Evangelio, de ese Cristo que iba a ser revelado. Pero tu misma experiencia, ¿qué te dice? Tu experiencia te dice que ningún hombre es capaz de continuamente llevar la justicia de Dios que Él demanda. Entonces es que tú estás perdido, no puedes llegar a justificarte tú mismo. La defensa del Evangelio. Y luego la aplicación del Evangelio. El Evangelio produce verdadera libertad. O sea que ya tú no estás bajo esclavitud, ya tú no estás bajo temor. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tengo que guardar esto, tengo que hacer esto, tengo que ofrendar para que me vean. No, es que ya tú quieres ofrendar porque tú quieres que más personas se enteren de esta buena noticia. Tú quieres hacer cosas de esas, porque dices, es que yo encontré un tesoro, que esto es increíble. Cuando tú encuentras un buen doctor, una buena medicina, una buena dieta que te funciona, cuando tú descubres algo, tú lo quieres compartir con los otros seres que te rodean. Bueno, lo mismo pasa con el Evangelio. La aplicación del Evangelio es que esa obra santificante del Espíritu Santo se aplica de una manera que tú quieres, wow, pero yo me siento libre, me siento gozoso en el Señor, yo quiero compartir esto con otras personas. Eso es lo que produce, y por eso dice, la fe que obra por el amor, es lo que predica Pablo en Gálatas, no la letra de la ley. Bien, el autor John MacArthur hace un contenido del Evangelio, un bosquejo de esta manera. Él dice que Pablo habla en lo personal del predicador de la justificación. En lo doctrinal habla de los principios de la justificación. Y en la práctica habla de los privilegios de la justificación. Obviamente, por falta de tiempo, yo no podré ir versículo por versículo a hablarles de la epístola a los Gálatas, pero es una epístola fascinante. De hecho, les recomiendo mucho, si pueden leer en alguna oportunidad, lean la epístola, reléanla, pero pueden tener comentarios como el de Lutero, que es muy famoso, el comentario de Lutero de Gálatas, pero también hay muy buenos autores que hablan sobre esto, como Tim Keller, el mismo John MacArthur tiene un libro sobre Gálatas. Hay mucho material. Gálatas es una epístola que no deja ningún lugar a dudas. Bien, entonces, peculiaridades. ¿En qué esta epístola es diferente de las otras epístolas? Miren en algo muy interesante. No hay encomios, es decir, no hay alabanzas, no hay notas alentadoras para los Gálatas. ¿Por qué? Gálatas es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza o encomio para sus destinatarios. Tampoco tiene la habitual acción de gracias que Pablo da. Ustedes no se encontraron eso extraño. O sea, Pablo no dice, como en todas las epístolas, doy gracias a Dios por ustedes. Qué bueno, Gálatas. No, él no tiene ninguna. Él está en una situación muy preocupante y ve la urgencia que tiene de corregir este error. El tono de la carta es energético, especialmente cuando se refiere a los judaizantes. Por ejemplo, en Gálatas 5:12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es una frase muy dura, pero no se ve aquí porque está escrita en un español muy elegante. Pero básicamente lo que dice es, esos que hablan de que ustedes tienen que circuncidarse, yo quisiera que se lo cortaran su miembro viril, que se mutilasen los que perturban a ustedes. Pero también al reprender a los Gálatas es fuerte con ellos. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, yo estoy perplejo, dice Pablo, porque si ya ustedes creyeron por la fe, ¿cómo ustedes me dicen a mí ahora que el que no siga estas leyes
que están escritas en el Antiguo Testamento, al pie de la letra. O sea, ahora Pablo está diciendo que la ley es mala. De eso él era acusado. No, contrario. Dice, la ley es buena, el problema soy yo. Es que si yo pretendo que voy a tratar de cumplir eso, no lo voy a hacer. O sea, el punto no es que la ley es mala. La ley es buena, justa y santa. El problema es que yo no puedo confiar en que por leer la ley o por tratar de hacer lo mejor que yo pueda, esa no es mi justicia delante de Dios. Mi justicia es Cristo. Y como consecuencia, ahora yo ando en eso, pero cuando tú estás diciendo tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, estás confiando. ¿Dónde está tu confianza? O cuando viene una prueba, ¿dónde está tu confianza? ¿En que tú te estás portando bien o en que tú confías en Jesucristo para salvación y preservación? Por otro lado, la epístola es muy versátil. El apóstol demuestra mucha versatilidad en su presentación de la defensa, recurriendo a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a las advertencias, a las exhortaciones y a otros medios para él lograr su meta. Es también autobiográfica. Después de 2 a los Corintios, que es una carta muy personal de Pablo, Gálatas es la que relata más autobiografía. O sea, Pablo dio datos en esa carta de Gálatas que no están en otro lugar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esa información histórica de que él fue a Arabia, de que él se presentó y le dieron la señal de la diestra en señal de compañerismo, que él fue llevado en esos lugares, por ejemplo, 3 años en Arabia, la visita de Pedro por 15 días, el concilio de Jerusalén, que se ve que él viaja al concilio de Jerusalén en Gálatas capítulo 2, y la confrontación de Pedro, que le dice a Pedro, tú no estás andando conforme al evangelio, porque dice que Pedro estaba allí muy claro. Ustedes saben la historia de Pedro en el capítulo 10 de Hechos, que él dijo, Pedro, mata y come. Él sabía que no era problema comer alimentos que eran considerados por los judíos inmundos. Entonces dice Dios a Pedro, no me llames tú inmundo a lo que yo llamo santo, a lo que yo llamo limpio. Pedro estaba claro, pero cuando llegaron los de la circuncisión, dice que Pedro se apartaba y no quería comer esa comida con los gentiles, sino que estaba solamente con los judíos. Y dice Pablo, tú eres de condenar porque tú no estás andando conforme al evangelio, porque tú estás siendo hipócrita y tú estás tratando las apariencias más que tú tienes la libertad. ¿Cómo tú estás menospreciando a las otras personas sabiendo que eso no hay ningún problema? O sea, pero dice que Pablo lo amonestó con el evangelio. Dice, tú no estás andando a la altura del evangelio porque tú no necesitas menospreciar al otro porque ya tú eres amado por Dios. Bien, y de esa confrontación que solamente lo vemos en Gálatas capítulo 2. Peculiaridades de la carta. Bueno, grandes doctrinas, la justificación por la fe sola, aparte de la ley, la santificación por el Espíritu Santo, aparte de la ley, la libertad en Cristo, libres del pecado, siervos de la justicia, y pasajes famosos que tenemos, por ejemplo, el que predica un evangelio diferente sea maldito, dice aquí. Un pasaje muy famoso es el de Gálatas 2, 19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y otros textos que no vamos a mencionar por falta de tiempo. Ahora, hay un aspecto bien importante que debemos entender. Él hace un contraste aquí para hablar de la libertad en Cristo. Tú eres libre en Cristo, pero eso no significa que tú ahora, como eres libre en Cristo, tienes entonces que ser libertino. No al libertinaje, pero tampoco al legalismo. Si tú eres una persona que tú entiendes que tú tienes que seguir la ley para agradar a Dios, tú eres un legalista. Pero si tú eres una persona que dice, como yo estoy en Cristo, no tengo que seguir ninguna ley, entonces tú eres un libertino. Entonces, ¿cuál es el balance entre estas dos cosas? Lo que Pablo predicaba, la teología de la cruz. Dice él en Gálatas 6:12, con esto vamos a concluir, que todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
Pero lejos esté de mí gloriarme en mi carne, o porque yo estoy guardando la ley, o porque yo me estoy circuncidando, o porque yo soy judío, fariseo. No, yo solamente me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es que Dios circuncida tu corazón. Eso es lo que vale. Con eso vamos a ver que Pablo va a repetir este tema en Romanos, en Filipenses, en todos los lados, porque él se propuso solamente hacer una sola cosa: predicar a Jesucristo y a este crucificado. En el próximo tema vamos a ver ese versículo, porque vamos a estar viendo las epístolas a los Corintios. Así que nos vemos en el próximo segmento.